El tema de esta predicación, el beso del traidor, la segunda parte. Hace 8 días iniciamos esta serie que tiene que ver con el momento en el cual Jesucristo en el huerto del Getsemaní tiene un momento con sus discípulos, y es ahí donde Él es entregado. Lo que estamos viendo, hermanos, se conoce tradicionalmente como la pasión de Jesucristo. Los eventos que rodean la muerte en la cruz. Y estamos mirando a través del Evangelio de Mateo ese momento de pasión que se conoce, el momento en el cual Jesucristo es entregado. También leía un poco en relación a este momento que Jesucristo tiene en el Getsemaní y veía las características entre Judas y Jesús, que son los protagonistas en ese momento. Por un lado, Judas viene de una ciudad que se llamaba Queriot, a 48 kilómetros al sur de Jerusalén. Y este personaje, Judas, es conocido por la traición que hizo con Jesús. Es muy importante lo que Dios quiere ministrarnos y darnos cuenta que Judas representa a ese cristiano el cual camina o caminó con Jesús y que profesó una fe que al final evidenció que realmente no había un encuentro con su Señor. Vamos a tener un poco de contexto para poder abordar el pasaje que hemos leído. Versículo 47 de Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Lo que nos dice el texto 47 es de que después de que Jesús tuvo un momento de oración en el Getsemaní hacia el Padre, dice que Judas vino con mucha gente, y nos habla que vino con los principales. Dice el versículo que vino con espadas y palos. Según los comentaristas, dicen que eran alrededor de 1000 personas que acompañaban a Judas en esa tarea, por decirlo así, donde entregaría a Jesús. Mucha gente. Recordemos que Jerusalén estaba lleno de personas. Era el tiempo de la Pascua. 2.6 millones de judíos congregados en Jerusalén para llevar a cabo la fiesta de la Pascua. Y un grupo importante, dice el texto 47, que llegó con palos y espadas, y juntamente con ellos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: el que yo besare. Les comentábamos hace 8 días que el beso representaba o simbolizaba un alto honor con una amistad. El beso representaba una confianza con la otra parte. Cuando alguien llegaba a besar a una persona es porque había una amistad. No había mayor señal de amistad y compañerismo que un beso en el Medio Oriente en el tiempo de Jesús. Y pudo haber sido otra manera, sin embargo, fue de esta manera en la cual, con un beso, con algo que representaba una amistad suprema, fue como Judas entregó a Jesús. Dice el texto: al que yo besare, ese es prenderle. Dijo un comentarista que el beso representaba ahora la marca de un homenaje. La marca de un homenaje. Y Judas de esa manera traicionó todo lo que el Señor hizo a lo largo de su ministerio. Ahora, déjeme decirle que mientras se daba este momento en el cual Judas entregó a Jesús, él tuvo minutos en los cuales pudo regresar, pudo cambiar lo que iba a hacer. Sin embargo, él no esperó y siguió adelante con lo que había planeado en su corazón. Dice el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas, en ese momento, por 30 miserables monedas de plata, entregó a Jesucristo. Y es así como vemos que todos en algún momento podemos estar expuestos a dejar al lado las cosas de Dios. En el caso de Judas fueron 30 monedas de plata. Otras personas pueden ser otras cosas materiales, frívolas, pasajeras. Y lo que el mensaje tiene de la palabra es a revisar dónde está nuestra vida en la comunión con nuestro Señor.
Dice el texto 49, el texto 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Vemos como el momento en el Getsemaní, después de que Jesús es entregado, por decirlo así, por Judas, él es arrestado en ese momento, y dice el texto 52, el 51, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Fue un momento sumamente importante el que estaba viviendo en ese momento los discípulos. Y a partir de aquí, con este contexto, con ese repaso que hemos tenido, vamos a ver con la ayuda de Dios qué es lo que Dios quiere mostrarnos con la segunda parte. Dice el texto 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Encontramos entonces ese momento cuando Jesús es entregado. Lucas capítulo 22, versículo 49, vamos a ir ahí porque Lucas también registra este momento desde una perspectiva que completa o complementa el momento de Mateo que está mencionando. Lucas 22, 49, usted me alcanza. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Judas especifica que ese momento fue un momento de confusión, un momento de ansiedad. No supo Pedro cómo enfrentar la prueba y la tentación, y él ocupó y de una manera impulsiva quiso defender la causa de Jesús en la carne. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Las cosas de Dios jamás serán defendidas en la carne. Jamás será la violencia el camino para poder mostrar el evangelio de Cristo, por muy difícil que sea la prueba. Hablamos del caso de Jesús que es entregado, pero vemos a un Pedro rebasado por la circunstancia. Y esto nos enseña que muchas veces caminando con Jesús no estamos exentos que en un momento de prueba podamos hallarnos, podamos molestarnos y hacer algo indebido. Pedro lo hizo. Él sacó su espada. Él tuvo un momento impulsivo en el cual él mostró molestia. Pero Jesús le dio unas palabras muy importantes a Pedro en ese momento. Dice el versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, y ahí está el mensaje esta tarde para nosotros: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada... ¿Me ayuda a leer, hermanos? Lo que Jesús le estaba comunicando: el cristianismo jamás avanzará con violencia, jamás. No podemos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana empleando la violencia. No es la manera, hermanos. Aunque mucha gente justifica y dice, es que me dijeron, pastor, es que me calumniaron, es que hicieron esto y yo respondí para defenderme. Jesús nos deja un ejemplo que no será la violencia, como el evangelio seguirá adelante, hermanos. No será de esa manera. Jesús ocupó ese momento para darle una lección. No lo busque, pero dice Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En Juan, Jesús enfatiza, Él no es de este mundo. Las cosas cristianas no se arreglarán como el mundo arregla las cosas. El mundo que no conoce a Dios arregla los problemas, las diferencias, ¿cómo? Con gritos, con molestias, con enojos. No será así los hijos del Señor. Vamos a ver el pasaje para que me gustaría que lo leyera conmigo. Juan 18:36. El reino de Dios no avanza con armas carnales, hermanos. No conquistamos esta tierra
a través de esfuerzos humanos, con violencia. Juan 18:36. Serán derribadas con armas espirituales, como lo habla el apóstol Pablo. Dice el pasaje de Juan 18:36, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Está frente a Pilato. No es así la manera, hermanos. Hoy Dios nos recuerda cuando revisamos este pasaje en la pasión de Jesús, no será con violencia como el cristianismo avanzará. Que lo haga la gente que no conoce a Dios. Nosotros conocemos a un Dios que las cosas arregla de diferente manera. Y tenemos que dar testimonio. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. El cristianismo no usa la fuerza, no usa la violencia. Somos completamente distintos a los que no conocen a Dios. Ahí mismo en Juan 18, versículo 11, mire lo que Jesús le dijo a Pedro en ese momento y que Dios quiere que recordemos en nuestra vida como iglesia en el siglo XXI. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, no es de esa manera como vamos a arreglar las cosas. La prueba que yo voy a enfrentar de parte del Padre, lo haré espiritualmente. Las pruebas y las tentaciones vamos a enfrentarlas tomados de las manos de Dios, orando y velando, vigilando. Espiritualmente es como se ganan las batallas para los cristianos. No es de la manera como Pedro lo quiso hacer. Y Dios quiere que recordemos eso, hermano, que tengamos cuidado, que sepamos nosotros que nosotros usar la violencia no nos llevará a nada, a ningún lugar. Las personas que usan espadas o actos violentos, lo que quiere decir el texto, vamos a hacer al texto de Mateo 26:52. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué significa esa frase? Que los que tomen espada, a espada perecerán. Lo que significa es que la persona que participe a través de la violencia será castigada por la misma violencia. Es lo que Dios esta tarde quiere decirnos. Si tú tienes una prueba, una situación en la cual tú quieres enfrentarla o aclararla con la violencia, será la ley que te juzgará. La misma violencia te castigará. Pero es que hay gente que comienza a pelear y ¿cómo termina? Todos lastimados. El Hijo de Dios no es así. Génesis capítulo 9, versículo 6, para explicar un poco más este pasaje. Porque entramos a un tema controversial para algunos, pero que es claro en la Biblia. Algunos se han preguntado y han dicho, pastor, ¿es bíblico la pena capital? ¿Por qué en algunos países del mundo se tiene que exhibir a una persona que mató a otra persona y castigarla de esa manera? Eso es inhumano. Pero vean lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será, ¿qué, hermanos? Derramada. ¿Qué significa eso? Según la palabra de Dios, no puedes pagar con ninguna otra cosa cuando alguien le quita la vida a otra persona más que con su propia vida. No hay dinero en el mundo que pague la vida de una persona. Nada. No existe. Ni dinero, ni cosas materiales. La vida es algo que Dios nos dio a nosotros. Constantemente Dios nos previene, nos advierte que si incurrimos en la violencia podemos llegar a cosechar violencia para nuestras vidas. Y cuando uno llega al límite de asesinar a otra persona, la única manera para poder recompensar lo que hiciste es con tu propia vida. Que Dios nos guarde de estar ahí. Que Dios nos guarde. Dice el texto Génesis 9:6, porque a imagen de Dios es hecho, ¿qué dice, hermanos? El hombre. No importa cuál sea la circunstancia, no podemos avanzar con la violencia. Vamos a regresar rápidamente a Mateo 26:53.
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cada legión, según los estudiosos, dice que cada legión equivale a 72,000 ángeles. Y haga su multiplicación. ¿Cuántos ángeles serían en 12 legiones? Si cada legión tiene 72,000 legiones. Y me encontré un dato. Según Segundo de Reyes, o el segundo libro de Reyes, capítulo 19, no lo vamos a leer, me encontré este dato. Dice que ahí Dios envió un ángel para defender al pueblo de Israel. Y un ángel mató 185,000 sirios. Un ángel. Ahora imagínese 12 legiones de ángeles. ¿Qué pudieran hacer con la humanidad? Versículo 54. Solamente quiero compartir, antes de que vayamos al texto 54, quiero compartir algo que escribimos. El cristianismo no necesita conquistar de esa manera, no con violencia. Dice el texto 54, ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga? Y comienza Mateo a hablar acerca de que había una profecía que tenía que cumplirse. Voy a dar algunas citas que nos hablan en relación a ese momento en el cual se cumpliría lo que estaba viviendo en el Getsemaní Jesús. El Salmo 41, versículo 9, el Salmo 55, versículo 12 y 14, David escribió y dijo: mi amigo cercano y de confianza me traicionará. ¿Y sabe qué, hermanos? Que la traición tiene que ver con aquella persona que parece ser, que es cristiano, pero realmente su corazón nunca ha sido entregado. Usted y yo hemos caminado en la vida cristiana, vamos ya para 10 años, ya cumplimos 9 años. Y lo que Dios espera de usted es lealtad, porque Él dio lo mejor en su Hijo Jesucristo. Él espera de usted un compromiso, porque Él nos dio el más alto sacrificio. Sería inconcebible que después de caminar años en el Evangelio, usted decida abandonar lo que un día abrazó. Porque usted no está traicionando a un movimiento, a una iglesia. Está traicionando al Dios creador, que cuando usted no merecía nada, Él le dio el regalo más grande. No porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. Y cuando Dios nos da esas bendiciones tan grandes y nos ha guardado, Él espera lo mejor de aquellos que hemos creído en Él. Sería impensable que usted en su corazón un día decidiera traicionar al Maestro con cosas materiales, porque Dios tenga misericordia de usted. Isaías 53. El profeta Isaías escribió y dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que dice la palabra de Dios en cuanto al Mesías es que ese momento en el cual sería entregado experimentaría un sufrimiento extremo por usted y por mí. Por usted y por mí, Él iba a llevar una carga sumamente pesada. Zacarías, capítulo 11, versículo 12, ahí sí acompáñeme. Hay otras citas, pero busque Zacarías 11, 12. A los que anotan, Jeremías 23, nos hablan también del momento en el cual Jesús es entregado en el Getsemaní. Pero mire lo que dice Zacarías 11, 12. Cuando Zacarías escribe esto, hermanos, está hablando de 650 años antes de que se cumpliera el momento en el Getsemaní de Jesús. 650 años, Dios habló al pueblo lo que iba a suceder. Y dijo lo siguiente el profeta. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuántos? 30 piezas de plata. Hablando de la cantidad la cual recibiría aquel que entregaría y traicionaría a Jesucristo. 30 miserables monedas de plata. En el caso de usted no es las monedas, pero puede ser su casa,
su negocio, aquello que lo aleja del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿qué vale más en esta tierra si no es el amor de Dios? ¿Qué vale más en esta tierra que el buscar de Dios? Nada se puede comparar con todo lo que hemos recibido de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que puede existir en el corazón del hombre que camina cerca de Dios la codicia y la avaricia de cambiar el regalo divino por cosas terrenales. Lo que hizo Judas fue cambiar lo terrenal por lo divino. Hay gente que cambia aquella hermosa promesa de que Él nos guardará más allá de la muerte por el aquí y el ahora. La gente piensa que lo de aquí está mejor que lo de allá. Y es así como la gente se olvida. Y piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Jamás será comparado lo eterno, lo divino con lo terrenal. Esto es pasajero y se va a acabar. Aquí se va a quedar. Pero nos enseña la Biblia que hay gente cerca de Jesús que puede cambiar lo valioso por aquello que es pasajero. Vamos a regresar al texto 55 de Mateo 26. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón me habéis salido con espadas y con palos prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Lo que Jesús les está diciendo en ese momento a los sacerdotes y a los principales, lo que les está diciendo en ese momento: soy tan peligroso que tiene que venir más de 1000 personas para que sea yo capturado. Soy tan difícil de capturar o de encontrar. Si ustedes me vieron en el templo, ustedes sabían dónde me encontraban. Y Jesús dijo: en el templo. Allí estuvo el Señor. ¿Por qué no lo hicieron? Y lo que encontramos aquí de parte de Dios, hermanos, es que hay algunas características de algunos seguidores de Jesús falsos. Judas es uno de ellos. Hay unas características de seguidores de Jesús falsos. Judas es uno de ellos. Pero quiero compartir con ustedes, para ir concluyendo, algunas características rápidamente de aquellos seguidores de Jesús imperfectos. Y ahí entramos usted y yo. Porque mientras estamos en este cuerpo, siempre nuestra carne nos llevará a no confiar en Dios. ¿Le ha pasado? Usted sabe de Dios, sus promesas. Pero regularmente en las pruebas y decisiones vitales de nuestra vida, dudamos de aquello que sabemos. Dudamos. Nuestra carne es débil y nos jala y no quiere confiar. Nuestra mente sabe que Dios nos guardará. Hay una lucha, dice Pablo a los Corintios. Dice el versículo 56... mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, ¿me ayuda a leer? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los seguidores de Jesús, ¿qué hicieron? Huyeron. Y esto nos habla de aquellos cristianos imperfectos. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a caminar con este cuerpo imperfecto, donde luchamos y nos esforzamos, pero que siempre nos damos cuenta que fallamos. ¿Se ha preguntado usted por qué tengo 25, tengo 15, tengo 30 años en el Evangelio y me sigo equivocando? ¿Le pasa? A mí sí me pasa. Conociendo de Dios, me encuentro por momentos en los cuales, aún sabiendo de Dios, cometo errores que nunca imaginé cometer. Esto nos habla que nuestra necesidad de Dios es muy grande. No podemos separarnos de Él, porque no podremos avanzar. Primera característica de un cristiano imperfecto: número 1, no estaban preparados. No estaban preparados. ¿Se recuerda? Y vamos a ir rápidamente a Juan 13:13. Juan 13:13. Primer característica de un seguidor de Jesús imperfecto: nunca estamos realmente preparados para la prueba. Aunque conozcamos, siempre hará falta algo más. Y esto nos enseña, hermanos, que no debemos de descuidar nuestra vida cristiana. Por muchos años que tengamos, por tanto que sepamos de Dios, no podemos confiar que ninguna prueba nos podrá arrastrar. Cuidemos y velemos.
Los discípulos, antes de que leamos el texto, los discípulos en el Getsemaní, cuando Jesús mandó llamar a Pedro, llamó a Juan y a Jacobo, él se fue a orar. Y cuando él fue a orar y vino donde estaban ellos, ¿cómo estaban ellos? Durmiendo. Ellos confiaban en sí mismos. Jesús los invitó a orar y les dijo: oren para que no caigan en tentación. Dice Juan 13:13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, ¿me ayuda qué, hermanos, a leer? Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si Jesús nos deja un ejemplo, Él espera de usted y de mí que sigamos el mismo ejemplo. Hermano, no se confíe. No se confíe. No descuidemos nuestra vida espiritual. Podrá llegar una prueba que nos puede arrastrar. Jesús dice: yo lavaré sus pies, ustedes tienen que hacerlo de igual manera. Versículo 15: porque ejemplo os he dado. Lo que Jesús quería en el Getsemaní con los discípulos es que ellos se dieran cuenta que en la prueba difícil de la adversidad, el Hijo de Dios debe aprender a orar y a velar. Nos confiamos mucho. Somos gente que confiamos en nosotros mismos. A mí no me hacen nada las pruebas. Y hay gente que está así, hermanos, muy relajada con su vida cristiana. Nada va a pasar. Si te descuidas, cuando venga a ti la prueba, vas a ser arrastrado. Y estarás donde nunca imaginaste, muy lejos de Dios. Dice el texto: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. La enseñanza de Jesús es de que no dejes de lado, ni tampoco se menosprecie la oración, porque hay que estar preparados. Segunda característica de un discípulo imperfecto: es muy impulsivo. ¿Muy qué, hermanos? Impulsivo. Pedro y los demás reaccionaron con base a sus emociones, queriendo defender a Jesús con una espada y cortándole la oreja al otro. Lo que Dios esperaba de ellos es que reaccionaran, escuche esto, con base a la revelación de la palabra. Cuando usted tiene una prueba, lo que Dios espera de usted y de mí es que no reaccionemos en las emociones, sino que reaccionemos con base a la palabra de Dios, lo que Dios nos reveló, lo que Él nos mostró. Dios espera que un hombre y una mujer madura reaccionen no con base a lo que siente, porque mire, hermano, lo que sentimos son muchas cosas, pero muchas de ellas nos alejan de la presencia de Dios. Imagínese un ejemplo, una diferencia entre esposo y esposa, una fricción. Si los dos van a reaccionar de la misma manera, ¿qué va a pasar? Van a discutir, van a pelear. Pero si uno de ellos reacciona con base a la palabra de Dios que dice: hallaos y no pequéis, esa discusión se calma. Tercera característica de un discípulo imperfecto es que le hace falta paciencia, es muy impaciente. Muchos cristianos, escuche esto, hermano, muchos cristianos escogen el camino más fácil en las pruebas. ¿Y sabe cuál es? Huir. No son pacientes para esperar en Dios en el momento de la prueba. Mejor abandono las cosas de Dios. No quiero saber de Dios. Estoy ya tantos años en el Evangelio, tanto tiempo en la iglesia y no veo ningún cambio. Mejor me voy. Hay gente que prefiere mejor huir que esperar pacientemente en el Señor. Yo lo he visto, como pastor yo he visto la gente que se impacienta. Hermano, el que usted crezca, el que yo crezca, no es cuestión de mí, es cuestión de Dios. Hay que estar pacientes. La carrera del Evangelio no es de rapidez, es de resistencia. Pero tristemente, aquel cristiano imperfecto, inmaduro, cuando tiene la prueba, toma la ruta más tranquila, y es huir. Los problemas, mete la cabeza como en la tierra y piensa que así se van a arreglar los problemas. Pedro fue impulsivo. La gente huye de los problemas en lugar de confiar en que Dios, a través
de los problemas obrará en nuestras vidas. Porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Aún aquellas que nos duelen, aún aquellas difíciles. Pero el hombre prefiere mejor huir que confiar en Dios. ¿Cómo Dios podrá obrar si me he equivocado tanto? Déjale a Dios tu vida y Él hará cosas que tú nunca imaginaste. Pero nunca huyas. ¿Se acuerda de Jonás? Quiso huir. Yo le pregunto a usted, ¿podemos escondernos de Dios? No, pero tristemente la gente huye y piensa que alejarse de la iglesia se va a alejar de Dios. Dios nos ve. Última característica y concluimos porque dice el texto de Mateo 26:56 que todos huyeron. Todos. Aquellos que siempre dijeron nunca vamos a abandonarte también huyeron. Y esto, hermanos, Dios quiere recordarnos, nadie está exento de poder caer, nadie, incluyendo el pastor. Lo que Dios quiere es despertar nuestra conciencia. No se acomode en su silla espiritualmente hablando. Si está muy tranquilo y se ha relajado en la vida cristiana, y si solamente está ahí, no, hermano, hay luchas, hay batallas que nos pueden alejar de Dios. La última característica de un cristiano imperfecto es que el cristiano responde en su carne antes de confiar en Dios. Cuando los creyentes pierden sus armas carnales, ellos piensan que pueden enfrentar la adversidad en sus propias fuerzas. Y es así como encontramos cristianos que en algún momento de su vida le pegaron, maltrataron, abusaron, porque quisieron enfrentar la prueba en su carne. Y eso nos alejará de Dios. Constantemente nos alejará de Dios. Vamos a leer un pasaje donde Jesús le dice a Pedro que tenga cuidado. Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, en la carne no hagas las cosas. No es así. Y alguien imperfecto, hermanos, regularmente somos acción-reacción. La Biblia escribe en la carta a los Corintios, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y también es nueva la manera como enfrentamos las pruebas y las adversidades, hermanos. Es que a mí me enseñaron, no, es que Dios nos dijo en su palabra cómo se arreglan las diferencias. Dejemos a un lado esa creencia. Así te enseñaron, así te formaron. Dios nos dejó su palabra y nos enseña cómo se arreglan las cosas, hermano. Cuando yo revisaba esto, hermanos, a mediodía, que tuve el tiempo por ahí de revisar la predicación, yo pensaba mucho en esto, en mí, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, estaremos expuestos en algún momento a ser impacientes, impulsivos, carnales. Que Dios nos guarde, hermanos. Si usted hoy está bien, a Dios gracias. Pero cuando venga la prueba, recuerde que tenemos que velar y llorar. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.